Bienvenidos amigos y amigas de Radio y Televisión Solidaria. Les habla José Luis Sanz. Para mí, como siempre, es un placer estar con ustedes y hoy les quiero presentar un buen invitado. Vamos a hacer un viaje desde este estudio, desde España, a uno de los bonitos países al otro lado del charco, Guatemala. Conoceremos cosas de un hombre que ha servido a Dios, conoceremos qué ocurre en aquel país y también nos va a interesar qué opinión tiene él de nuestra situación como cristianos en la España querida, la amada, dicha, hermana patria. Así que todos bienvenidos y sobre todo bienvenidos, Pastor Rocael Mazariegos. Muchas gracias, hermano José Luis. Es un gran placer y una gran bendición para mí estar en los estudios de Radio Solidaria y de la televisión con ustedes, que tienen un trabajo extraordinario. Remar es una bendición para rescatar vidas, para salvar personas, pero también para rescatar familias. Y yo me siento muy honrado, muy privilegiado de poder estar este día aquí con ustedes y compartir de la gloriosa experiencia que cada hombre y mujer tiene con el Señor Jesucristo. Que es el centro de todo, Jesús. Amén. Tengo entendido que usted es la tercera vez que visita nuestro país, ¿es así? Sí, he pasado algunas veces para ir a otros lados, a Israel, a Marruecos, y luego también pues he estado 3 veces aquí en España. A mí me gustaría, Pastor Rocael, que nuestra audiencia le conociera un poco más, y cómo no, yo también. Tengo un poco de cotillo, de curioso. Me gustaría saber quién es Rocael Mazariegos, cómo fue su vida así sencillamente, cómo conoció a Dios, cómo fue hasta encontrarse con Dios, cómo era su vida allá en Guatemala. Bueno, pues yo soy de la década del 50, nací en el 1951 y nací en un hogar católico. Mi mamá dirigía rezos, novenas, y me enseñó a mí a que yo debería de aprender el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro, y mi padre no me reconoció, me crié solo con mi mamá. Entonces yo comencé a vivir mi vida solo, luchando. No podía estudiar porque no tenía el apoyo de mi padre y mi madre era bastante pobre. Entonces yo comencé lustrando los zapatos, ¿no? Para ir comenzando a estudiar la primaria, y a los 7 años el Señor Jesucristo me alcanzó con su misericordia. Acepté a Jesús como mi Salvador un 12 de marzo de 1958 en una salita que alquilábamos. Un pastor fue a abrir una iglesia al pueblo de donde yo nací. ¿En qué pueblo nació usted, hermano? San Carlos Sija, en el departamento de Quetzaltenango de la República de Guatemala. Ahí en ese pueblo se estaba abriendo una iglesia y una tía mía me invitó para que yo fuera al culto, y me gustó la manera de alabar al Señor y comencé a asistir. El pastor no tenía quien lo ayudara, era él y solo. Entonces me enseñó a mí a cantar varios coros y me decía: usted cante los coros y yo voy a predicar. Pero yo no había tenido la experiencia de aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Y Pastor Rocael, ¿cómo es estar en un hogar? En primer lugar, usted tuvo que confrontar cosas problemáticas, vivir sin un padre, que eso siempre es un tema delicado, pero también un hogar católico. Cuando usted entró la primera vez en una iglesia cristiana evangélica, al venir de un trasfondo católico, ¿qué es lo que más le extrañó o le llamó la atención en cuanto a entrar en una iglesia evangélica? El motivo más grande que me llenó el corazón fue de que había que orar a Jesucristo
como intermediario entre Dios y el hombre, y no había que hacer una cadena de solicitudes para que dentro de todos al fin llegáramos a Dios y de regreso otra vez la respuesta. El texto que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ese me llenó mucho, a pesar de que yo era niño, pero yo dije entonces es directo, porque mi mamá me decía hay que ir con un santo, otro, y, o la Virgen, y a la Virgen, y a ver si viene la respuesta de la misma cadena. Entonces cuando yo supe que podía llegar a Dios a través de Jesucristo, fue fenomenal para mí. Entonces fue como un descubrimiento, ¿no? Exacto. Porque dentro del catolicismo, los años que usted practicó, vivió y fue enseñado, en algún momento había encontrado la respuesta hacia la eternidad en cuanto a quién soy, a dónde voy, qué va a ser de mí después de la muerte. ¿Lo había encontrado en el catolicismo? Casi no, o sea, yo repetía los rezos que mi mamá me decía, pero no tenía yo claro cuál era mi futuro en esta tierra y mi futuro eterno. Y cuando usted viene de una iglesia evangélica, le dice a su mamá que está asistiendo a la iglesia y que ha entregado su vida al Señor, ¿cómo reacciona una madre que ha peleado tanto sola por un hijo y que, claro, ha tenido que llevar su familia adelante simplemente en soledad? ¿Cómo reaccionó su madre? Yo había dormido en la casa de mi tía esa noche, yo acepté a Jesucristo y en la mañana yo comencé a testificarle a las personas que yo encontraba, diciéndoles que yo había encontrado a Jesucristo o que Jesucristo me había encontrado a mí. Y entonces llegué y le dije a mi mamá, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Entonces mi mamá me dijo, bueno, yo solo te pido que seas educado, respetuoso, porque con las cosas de Dios no se juega. Y ahí te dejo. Entonces ella me dio libertad para que yo siguiera asistiendo a los servicios. Me motivaba mucho a hablar por micrófono, porque el pastor tenía un altoparlante que ponía en la calle para predicar el evangelio. Entonces yo aprendí los coros, yo los dirigía, sin música, sin nada. ¿No tenía instrumento? No, así a capela. Bueno, así cantan los buenos, como Pavarotti, y Carreras y Plácido Domingo. Los buenos cantan a capela. Y entonces comencé yo a tener una petición ante Dios, y era de que Dios salvara a mi mamá. En la década de 1960 se llevó a cabo evangelismo a fondo en Guatemala. Disculpe una pregunta, ¿usted tenía más hermanos, pastor? Sí, 2 hermanas y 3 hermanos, que los varones tomaban demasiado licor, eran borrachos, mucha pobreza por causa del licor, porque ellos trabajaban, eran panificadores, y yo también aprendí el oficio, pero cuando mis hermanos les pagaban su sueldo, ellos ya lo debían en las ventas, no cantinas, no legales, sino en ventas de licor clandestina. Ya lo debían ahí, y entonces eso nos traía mucha pobreza. Entonces yo tuve que orar por mi mamá, por mis hermanos, mis 2 hermanas y mis 3 hermanos varones, para que ellos aceptaran a Jesucristo. Y la experiencia de mi madre fue de que ella aceptó a Jesús en el hogar. Teníamos un hogar muy sencillo, pero allí mi pastor llegó y le habló de Cristo, y ella allí aceptó al Señor. Y en 1966, el 23 de noviembre, ella y yo, mi madre y yo, nos bautizamos en agua, obedeciendo la palabra del Señor. Qué bonito, ¿no? La madre y el hijo. Exacto. Dando testimonio y obedeciendo al Señor. Así en el bautismo. Es. Y evangelismo a fondo fue una época de mucha bendición.
un canto que teníamos ayer: a Guatemala será para Cristo, si unidos luchamos por ella. Una patria que honre al bendito y que muestre de Dios el poder. Y lo cantábamos con mucha euforia, con mucho gozo, y orábamos para que toda la iglesia se movilizara, y entonces repartíamos tratados o folletos que Tele Osborne, que Billy Graham, que los predicadores del siglo pasado. Eso lo conozco porque yo también soy ¡Aleluya! De ese tiempo. Estamos en una época, esa fue la época de oro, que ahora es una época maravillosa porque el Dios de aquel tiempo es el mismo. Amén. Y siempre está con nosotros para bendecirnos. Entonces repartíamos el Evangelio según San Juan y lo íbamos a dar a las casas, visitando, hablando de Cristo y enseñando que el camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo, y que para tener vida eterna y una vida correcta en esta tierra, porque la palabra del Señor nos dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna, es un presente. O sea, a partir de que uno le entrega su vida a Jesucristo, esa vida es diferente, esa vida es distinta. Mis hermanos creyeron en el Señor y ya están con el Señor, los 3 varones, una hermana mía, y solo tengo una hermana, la mayor, que tiene 90 años y todavía camina, mira, y el otro día me dice: me siento un poco cansada. No, le dije: tú no estás cansada, la edad ya te tiene así porque ya eres grande, has trabajado mucho. Y entonces quedamos mi hermana mayor y quedo yo, el pequeño, el último, que mi mamá pues me tuvo a mí con una aventura amorosa porque ya su esposo había muerto y pues mi papá no me reconoció, aunque yo lo amo a él, he pedido perdón y sé que él, antes de morir, alguien llegó a hablarle de Cristo y aceptó al Señor como su Salvador. Qué bonito. Bueno, ya conocemos más de ustedes, Pastor Ocael. Ahora, ¿cómo empieza su vida a desarrollarse dentro de la iglesia? ¿Cómo en algún momento usted siente que tiene que servir a Dios, que desea servirle más? ¿Cómo es ese desarrollo? Porque ahora hay gente escuchándonos y viéndonos en el canal de televisión y quizás están en ese impasse. Han conocido al Señor, aman a Dios, quieren servirle. Háblenos de su experiencia, de su testimonio. Bueno, en la palabra de Dios hay lo que se conoce como los caleos o los llamados, un llamado a la salvación. Ese llamamiento es universal. El profeta Isaías dice en el capítulo 45, verso 22, vengan a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Y esa es una invitación gloriosa. Pero luego está el llamado donde Jesús les dijo: vengan conmigo para que estén. Marcos capítulo 3, verso 13. Llamó, dice, a los que él quiso para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Entonces el servicio, hay un servicio en la iglesia local, un llamamiento para un trabajo dentro de la congregación. Y Dios me permitió a mí barrer el templo. No era un templo, era una casa con piso de tierra. Y yo regaba agüita y barría. Y lo iba a hacer antes. Yo no sabía qué era ser diácono. Pero yo iba y le decía al pastor: yo quiero limpiar el templo para que cuando mis hermanos vengan esté limpio, esté aseado. Y ese era mi trabajo. Después yo sentí una pasión por los que no eran cristianos y comencé a evangelizar. Es mi pasión, y yo al que tengo la oportunidad de hablar con él le comparto el amor de Cristo. Tal vez el folletito aquel de las 4 leyes, Dios te ama, las leyes espirituales, sin saberlas, yo le decía: Dios te ama, eres pecador, necesitas a Cristo, Jesús es el camino y debes de aceptar al Señor como tu Salvador.
Y entonces en la congregación me dieron la oportunidad de enseñarle a niños. Como no había aulas, entonces bajo un árbol yo llevaba a los niños que iban a la iglesia y ahí les enseñaba la palabra. Cuando yo recuerdo medio siglo después, digo, ¿cómo le hice? No sé, pero les dije que Dios les amaba y que Él quería que fueran buenas personas, que siguieran los pasos del Evangelio. Y ahí entonces yo estuve sirviendo. Más adelante el Señor me hizo un llamamiento a lo que yo no quería, porque yo conviví con 3 pastores. Mi primer pastor, que me orientó, me hizo el desafío para aceptar a Cristo. Un segundo pastor que me bautizó y un pastor que tenía una concertina pequeña y sabía un poco de música y me enseñó, y entonces yo ya tocaba. Cantaba y tocaba. Para cantar los coros. Pero yo veía la vida de los pastores muy complicada, mucho trabajo, mucho esfuerzo, menos paga. Entonces yo trabajaba de panadería, trabajaba en 3 panaderías y ganaba mi salario. Pero yo miraba la vida del pastor muy complicada, muy difícil. Entonces yo decía, yo quiero servir al Señor evangelizando, contando las buenas nuevas de salvación. Y de hecho el Señor me dio la oportunidad de ir a un instituto bíblico. Dejé el trabajo de panadería y me interné 2 años en un instituto bíblico. ¿Allí en Guatemala mismo? En Quetzaltenango, en la cabecera departamental. Y el primer domingo que yo pasé en el seminario, en el instituto, me pusieron a predicar. Sí, el primer domingo. Sí, y yo venía para aprender y no, dice, usted predica. Y yo estaba un poco preocupado, muy afligido. Iban a dar una película y de paso que estaba el secretario de la Sociedad Bíblica del país, iban a dar una película ahí y yo estaba así temblando, ¿y qué hago? Y le digo a la persona, no, yo no predico, yo me corro. No, a usted le toca, y me obligó. Y al terminar la predicación, el que iba a exhibir la película dijo, qué bueno, dice, que este muchachito, este jovencito, tenía yo 18 años, ha dado una palabra de acuerdo a lo que yo voy a presentar, porque él habló de que hay que tener convicciones en el Evangelio, y yo voy a hablar, la película va a hablar del costo del discipulado, que hay que cargar la cruz, que no es nada más ven y estás alegre, sino que hay que sacrificarse para tener las cosas de Dios. ¿Y cómo fueron aquellos 2 años en la escuela bíblica o en el instituto? ¿Se hicieron largos, se hicieron cortos? ¿Cómo fueron? Cortos. ¿O hubo de todo? Cortos y largos. Cortos en el sentido de que era una experiencia muy bonita aprender lo de la palabra del Señor. Mi pastor ya me había enseñado el credo de la iglesia. Yo había memorizado la tabla de los libros de la Biblia, que es un capítulo, que es un versículo, cuál era el pequeño, cuál es el más grande, y muchas cosas yo ya las había aprendido solo, pero ahí ya nos dieron hermenéutica, homilética, para ya poder armar un bosquejo, hacer un discurso. Y se hizo un poquito preocupante porque la congregación a donde yo asistía, el pastor me dijo, pague usted unos meses. Era muy poco el pago que había que hacer, pero había que pagar mensualmente. Entonces yo conseguí de mi trabajo pagar de enero a marzo. Y el pastor me dijo, cuando ya llegue marzo, la iglesia le va a reunir una ofrenda y le vamos a ir pagando. Entonces llegó el mes de marzo, yo le dije al director del instituto, yo necesito ir a mi casa, ir a la iglesia. Ah, bueno, me dijo, ve. Y cuando yo llego a la iglesia han cambiado al pastor. Y me presento y le digo, yo soy estudiante. A saber, me dijo, a mí no me interesan los estudiantes.
Y fíjese, le digo que me habían dicho que me van a ayudar. No, yo no tengo para ayudar a nadie. Entonces yo regresé al instituto y le dije al director, hermano, yo voy a regresarme a mi trabajo porque no puedo pagar. Y él me dijo, usted se queda y de alguna manera usted va a trabajar. Y vamos a ver, aquí hay trabajo de albañilería los fines de semana, de panificador, albañil, estaba dura la cosa. Pero me quedé y Dios siempre, siempre me proveyó. El día que terminaron los estudios, a todos le dieron su diplomita. Y a mí me lo entregaron y me lo recogieron porque yo debía, no había cancelado. Pero yo había tenido una experiencia, había ido a un lugar a dejarle una maleta a un misionero. Y cuando el misionero supo que yo no había terminado, no había pagado, él mandó a pagar lo que yo debía y me dieron el título. Yo siempre he llevado en mi corazón y en mi alma que Dios siempre provee. Sí. Y como provee, estoy aquí en España. Eso es una serie de milagros, porque usted cumplió su compromiso, luego por cambio de pastoral el compromiso aquel que ordenarle, pero el instituto le tendió una mano y luego cuando parecía que ya no había camino, aparece otro hombre de Dios y le ayuda. Y como, bueno, ya acaba sus estudios, ¿vuelve usted a su misma iglesia o hace otra labor evangelística o pastoral o cómo sigue? Yo comencé evangelizando, en ese tiempo estaba la guerrilla, en el 70 había guerrilla en Guatemala. Y yo iba a la montaña, iba a todos lados a predicar y nunca me salió un guerrillero, no tuvo problemas nunca, Dios le guardó. No, Dios me guardó. Y de ahí entonces me mandaron a una ciudad, a la ciudad de Mazatenango. Yo no conocía y me dijeron, aquí le entregamos un local, un sitio, hay que pagar 29 quetzales, pero la misión le va a ayudar con 10. Y entonces, y yo loco, está bien, dije, me aviento, todavía estaba estudiando. Fue el 14 de agosto de 1971 que yo fui a ese lugar, encontré el local y me invitaron a varias personas que estuvieran y yo iba a un lugar cálido y yo iba con saco de jerga, estaba sudando, era un sauna y así prediqué y el tema que di fue el poder del evangelio, no se me olvida. Pero el otro día no había nadie, me quedé solito. Y cuando yo averigüé con los vecinos dónde están los evangélicos de anoche, no sé, aquí no hay, me dijeron, venían de otras aldeas, de otros pueblos. Entonces me quedé solo. Y ese sábado llegó una persona con una Biblia bajo el brazo, se llamaba Bernardo. Vengo a reconciliarme, me dijo, con Dios, porque yo era creyente, pero me alejé, me reconcilio. Entonces yo feliz dije, ya, tengo un alma, la primera. Y oré por mí, me dijo, porque no tengo trabajo. Ah, bueno, oré para que Dios lo perdonara, Dios lo salvara, y ahora que le dé trabajo. Él se fue, y bueno, el domingo él estuvo ahí en el servicio, él y los hijos de un juez que vivían cerca, 2 niños, que llegaron y me dijeron, ¿qué hay ahí? Culto. Queremos estar con usted. Y estuvieron conmigo los niños. Y los padres me dijeron, no, que estén los niños ahí con usted, no tenga pena. Me fui al instituto porque no había terminado los estudios, era agosto y teníamos que terminar en noviembre. Entonces fui al instituto y el domingo regresé. El viernes regresé otra vez para ir a hacer otro servicio. Y cuando llega Bernardo. Pastor, me dice, gloria a Dios, estoy contento, Dios es fiel. Ah, pues sí, le dije, que alegre. Solo le cuento, me dijo, que Dios sí contesta las oraciones. Ah, qué alegre, le dije, me ha contestado a mí muchas, pues ahora qué bueno.
Sí, me dijo, pero conseguí trabajo, pero en otro pueblo y me voy. Solo a despedirme vengo. Se fue y bueno, me volví a quedar solo. Y con la gracia del Señor siempre tuve los 29 quetzales para pagar el local. Después me cambié porque ya la iglesia iba creciendo y me cambié a otra y esa la compré para hacer un templo. Un templo para era una mega iglesia porque era para unas 350 gentes y nosotros éramos unos 20. Pero así comencé el ministerio. Lo que yo no quería era ser pastor y ahí me tiene el Señor metido en lo que yo no quiero. Dios nos trata y Él sabe lo que hace. Si le puso, dice la Biblia que nunca llevaremos más carga de la que podamos llevar. Exacto. Si Dios le usó y le puso ahí es porque usted podía con aquello, por la gracia de Dios. Así es. Bueno, y aquella iglesia que de 300 se llena. Fíjese que yo dejé esa iglesia a los 8 años. Me habló el Señor que yo debería de dejar esa congregación, que ya había hecho lo que Él quería que yo hiciera. Me trasladó a otro departamento, a Retaluleu, y ahí estuve 2 años trabajando. Habían hecho un templo, el clima era cálido, no tenía ventanas, entonces fui a hacerle ventanas al templo y que tuviera ventilación. Y 2 años el Señor me tuvo ahí, luego me regresó a la ciudad de donde estaba el Instituto Bíblico. Yo siempre iba a dar clases y me daban 24 quetzales y gastaba 30. O sea, tenía un déficit de 6. Sí, porque por los pasajes para ir. Pero regresé a Quetzaltenango y ahí el Señor me permitió pastorear 38 años. Compré un terreno muy grande de unos 1,5 millones de quetzales. Luego comencé a construir un templo para 3,800 personas y ya casi estaba terminado, pero los líderes de la iglesia me dijeron, no, gracias, aquí lo dejamos, váyase. Entonces yo me fui y fui a alquilar otra vez. Empezando otra vez. Sí, un local en un colegio, unos amigos de un colegio evangélico. Y ahí estoy abriendo una iglesia, voy para 7 años. Y ya tenemos algunos hermanos, hemos ido creciendo. Siempre me ha dado Dios el privilegio de estar con los pastores. Entonces he estado desde hace 38 años en la Asociación de Pastores de Quetzaltenango, de la cual soy el presidente actualmente, y fundamos una radio. Por eso cuando hablo yo de radio a mí me palpita el corazón muy fuerte, porque fundamos una radio, le pusimos nombre, le pusimos Estéreo Vida, en la base de lo que Abraham dijo. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y fundamos la radio. El día que la instalamos fue muy alegre porque estaba el técnico poniendo un aparatito ahí chiquitito. Y yo llego y le digo, don Oscar, le digo, ¿hasta dónde se irá a oír la radio? Ya estaba autorizada por el gobierno y todo. Y me dice, mire, pastor, me dice, si se oye en 2 cuadras es mucho. Una manzana, si se oye en una manzana es bastante. Y yo salí, bueno, qué duro. Pero a las 5 de la tarde, el 9 de septiembre de 1988, la radio salió al aire. Con otros pastores que ya están con el Señor, ya murieron. Nos metimos a un carro, sintonizamos la 107.9, somos los últimos en el cuadrante, pero los primeros en el corazón. Amén. Y salimos a 2 cuadras, se oía, fuimos al parque del pueblo, se oía, fuimos a otro municipio, se oía, y fuimos a otros lados, y entonces, es milagro, y cuando regresamos es milagro. Y ahorita la emisora está a nivel mundial porque estamos en las redes sociales. En las redes sociales. Exacto. ¿Y ahora su labor, allí en qué consiste? Dice que es presidente de la Asociación de Pastores.
Actualmente, ¿en qué área está sirviendo al Señor? Como dirigente del cuerpo pastoral de la ciudad, tenemos seminarios, tenemos cultos de orientación, evangelismo y ministrar a los pastores, a sus familias. Con la pandemia, de parte de la asociación, tuvimos que ayudarles económicamente para que tuvieran algo, porque como estábamos encerrados todos, claro, el anticristo ya mostró que sí puede, que sí sabe, haciendo todo lo que hizo. Un adelanto, un aperitivo. Sí, terrible. Se ha estado cumpliendo Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21. Y ahí sigue trabajando actualmente entonces. Sí, pastoreo una congregación pequeña, tenemos niños, jóvenes, ministerio de alabanza, predicamos, pero solo el domingo tenemos el auditorium, es un auditorium para 850 butacas, llegan 70, pero tenemos fe de que si llené el otro, se va a llenar este. Dios es fiel. Antes de que venga Cristo, porque ya el Señor está a las puertas. Está muy cerquita. Me alegra mucho el testimonio que ha dado de cómo se empieza sirviendo al Señor con una escobita en una iglesia, cómo se da pasos de fe sin tener nada, confiando en que Dios proveerá. Usted es uno de los pastores, hermano Rocael, pastor Rocael, que nos enseña que el que quiera ser el mayor en el reino tiene que ser el servidor. Y cómo Dios confirma esa forma de vida, ese carácter, esa humildad. Creo que usted tiene aquí familia en España. Sí. Bien. Con la experiencia que tiene de Guatemala, de haber ido por las casas, por las calles, que conoce el corazón de su país como quizás muchos a lo mejor ni lo conocen, que ha hablado con gente que ha venido de un trasfondo católico. Hay muchas similitudes con España, porque España también es un país con un trasfondo católico de siglos, bastante largo. Y me gustaría ahora trasladarnos aquí al país, puesto que ha hecho ya 3 viajes. ¿Qué diferencias nota usted en el mundo espiritual de Guatemala con España? Pero cuando uno viaja, a veces uno percibe cosas espirituales en los viajes. Te das cuenta que en el mundo espiritual, en unos lugares hay una apertura, en otros no. ¿Cuál es su experiencia cuando viaja a España desde Guatemala? Bueno, la primera vez que vine fue para hacer un viaje misionero a Marruecos, pero trabajamos acá en España, estuvimos en Algeciras y evangelizamos. La percepción que yo tenía en ese tiempo es que España necesita a Cristo y que de hecho los españoles son un poquito duros para el evangelio. Yo soy español, nacido en Madrid, y lo puedo decir. Los españoles nos sobra orgullo y nos sobra dureza de corazón. Exacto. Entonces, aquí en Madrid está Juan Fernando, esposo de una guatemalteca, Nelly. Él fue a estudiar a Guatemala, al seminario. Me da a mí que algo hay familiar ahí, ¿no? Al hablar. Entonces, él me invitó para predicar ahí en su congregación. Y predicamos y servimos la cena del Señor. Y luego salimos y yo vi la grandeza de España, demasiado grande. Y yo comencé a llorar, junto con Juan Fernando, y a llorar para decirle: Dios, salva España. Porque aquí hay personas también, y tengo yo la ventaja de que aunque el español de Guatemala y el español de España es diferente, pero nos entendemos, sí, no como los otros idiomas. Entonces yo lloré demasiado allí diciéndole: Dios, sálvalos. Y me fui, dejé de repartir folletos, le hablé a varias personas, con algunos tuve algún choque, porque una persona en el aeropuerto me dijo: si Dios existe, aquí en España está de vacaciones.
A momento le dije, Dios no está de vacaciones en ningún lado, y me le planté. Y le dije, mira, tú necesitas a Dios sí o sí. Pero es que no me dieron instrucción cuando yo era niña, no me instruyeron. Pero el día que te encuentres en el juicio final no vas a decir que no tuviste instrucción, porque de alguna manera has oído el Evangelio. Y si no, hoy te lo digo yo. Se quedó de amiga conmigo, viajamos en el mismo avión, y me dijo, si algún día yo puedo estar en tu iglesia, yo voy. Vi que hubo una recepción, y bueno, nos fuimos. Después, entonces mi hija y mi yerno comenzaron a estudiar misiones, y los recién se casan, los mandan a El Salvador a hacer unas prácticas, después los mandan a Ecuador para estudiar, y después dice, bueno, se van para España. La misión los mandó y luego los abandonaron. Eso es lo común en las misiones. A usted le pasó y le pasa ahora Ahora les pasa a ellos, entonces regresen. Pero les pudo dar su experiencia y Y ellos compartirles. dicen, no, si usted aguantó, nosotros aguantamos. Y aquí están. Entonces, nuestra oración diaria, no solo porque nuestros hijos y nietos están aquí, sino porque amamos este país y amamos al mundo, amamos a la humanidad. Con mi esposa siempre clamamos para que el Evangelio haga la obra que tiene que hacer en los corazones de todas las personas. Tenemos parte de nuestro corazón ahora enterrado ahí en Torrejón. Se nos murió un nieto, José David. Nació, vivió 8 días, los médicos dijeron que había que abortarlo, no lo abortaron, lo tuvo mi hija y mi esposa vino en ese tiempo para abrazarlo y está con el Señor. Él está viendo lo que nosotros queremos ver. Exacto. Hermano, me ha conmovido que en su primer viaje a nuestro país tuviera la capacidad de llorar por nuestro país. Gracias. Gracias, como español. Gracias. Porque quizás muchos españoles que se llaman cristianos no lloran por nuestro país. ¿Guatemala ha conocido algún mover espiritual fuerte, poderoso, como un avivamiento o algo similar, hermano? En la década del 68, evangelismo a fondo fue muy fuerte. Mucha oración, mucho evangelismo, mucho trabajo. Luego la situación de la guerrilla estorbó un poco. Se levantó el general José Efraín Ríos Montt como gobernante y fue bueno y fue malo. Bueno en el sentido de que pues yo fui al palacio para orar, para bendecir al general y a pelear por el evangelio, pero mucha gente se hizo evangélica nominalmente. Como el presidente es cristiano, y entonces sucedió lo de Constantino, que todos son creyentes, pero no son cristianos, no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Y entonces ha habido un poquito de conformismo y el evangelio se ha estado diluyendo. Realmente hay un avivamiento, pero es esporádico. Las misiones han perdido un poco el rumbo. Están vendiendo templos en vez de abrirlos. Uno que yo dirigí mucho tiempo, lo están vendiendo, ya lo vendieron, en vez de abrir iglesias, se están cerrando. La apostasía se está dando, pero sí hay algún avivamiento en Guatemala. Yo tuve una temporada, por ejemplo, de 1981 hasta el 90 hasta que el ejército lo quitaron, donde yo ministraba en el ejército de Guatemala todos los domingos de 7 de la mañana a 8 en la base militar de mi departamento. Y ahí tuvimos muchas experiencias, Dios salvó mucha gente. Déjeme contarle una anécdota. Adelante.
Yo llevé a Fran González, un trompetista profesional que ya está con el Señor. Él canta el himno El Rey ya viene. El Rey ya viene. Y suena la trompeta y uno cree que ya va para arriba. Y llegó el coronel, el comandante, puso a toda la tropa para que oyeran la palabra. Y Fran González testificó que Dios lo sanó de cáncer. Él no podía tocar la trompeta porque tenía cáncer en la garganta, pero Dios lo sanó y su deseo de tocar trompeta se cumplió. Y hizo la invitación, dice, ¿habrá alguno que quiera aceptar a Cristo? Y toda la tropa firme, ¿verdad? Y el comandante se sintió desairado. Entonces le dijo, ¡arriba las manos! Y todos, ore por ellos, dijo, aceptan a Cristo. Y Fran González después fuimos a una actividad y dice, en el comando militar no se quedó nadie sin aceptar a Cristo, todos lo aceptaron. Aparentemente fue una cosa de fuerza, pero yo he encontrado gente, diáconos en alguna iglesia, donde dice, yo acepté ese día que nos ordenaron. Usted estaba ahí, dice, yo acepté, y sí hubo frutos. El evangelio ha estado avanzando, pero hay la lucha de que el testimonio a veces no es el correcto, el adecuado, el que debe ser. Y pienso que pues es cuestión del cumplimiento de la palabra, que la palabra dice que habrá apostasía. Entonces a veces hay personas que se conforman y ya no quieren tener una relación personal con el Señor. ¿Y actualmente qué gobierno hay en Guatemala? ¿De qué? ¿Derechas, izquierdas, de centro? De derecha, pero hay una corrupción terrible en el gobierno. En el gobierno. Es muy serio. De serio. esto sabemos un poco en España. Y es duro. Cada político, ahora hubieron 28 candidatos para presidentes. Quedaron los dos peores. Vaya. Pues el domingo tenemos elecciones en España. Y el 20 de agosto allá. Espero que aquí no pase esto, que se hagan los menos malos. Allá quedaron para la segunda vuelta los más malos. Y los que han quedado para la segunda vuelta, ¿apoyan el Evangelio, se oponen o simplemente se quedan neutros? Una dice que ella sí apoya y jaló a un pastor violando las normas de la ley, porque un pastor no puede ser político allá, pero ella puso de vicepresidente a un pastor. El otro es hijo de uno de los mejores presidentes que ha tenido Guatemala, de Jacob Arbenz, de Juan José Arévalo, uno que promovió la educación, las escuelas, y ayudó mucho. Pero el hijo ahora, el problema es que él fue a casar a su hija a España con otra mujer, a México, con otra mujer. Y cuando le preguntan, le dice, bueno, pues yo respeto, pero está muy metida la cuestión esa dentro de la parte gubernamental, y entonces la iglesia evangélica no se une para frenar las cosas contrarias al matrimonio, a la familia y a la educación. Hubo una temporada en que estaban tratando de que deberían de educar a los hijos a través del gobierno y que los padres ya no tenían que ir a ver el cuarto de los hijos. Entonces las asociaciones de ministros nos paramos, llevamos unas 25,000 o 100,000 firmas al Congreso para que eso se anulara, y se anuló. Pero la crisis sí se está poniendo difícil, económica y en cuanto a la situación del respeto de los valores y los principios bíblicos. Ese es el problema, hermano pastor Ocal, que tenemos en España. Hasta ahora un gobierno que ha abierto las puertas a la ideología de género, al LGTB, a quitar la autoridad a los padres, pretender que los hijos son del gobierno y que puede manipularlos, quitar a Dios de las escuelas, promover el aborto, la eutanasia en contra de los ancianos y de los que
en vez de ayudarles a vivir, se les facilita más la muerte que la vida. Esta es la lucha que tenemos ahora y sobre todo una corrupción tremenda. Hay mucha similitud. Estamos llegando ya a los últimos minutos del programa de hoy y veo muchas similitudes. Me gustaría, Pastor Orcael, que también usted nos dijera algo en cuanto a cómo ve el futuro de la Iglesia en Guatemala y cómo ve el futuro al conocer a dos partes de la Iglesia en España. Percibo, así en mi espíritu, percibo que lo que dice Mateo 24 de que va a haber apostasía, que la Iglesia se está perdiendo, se está cumpliendo en todos lados en el mundo. Pero percibo también que siempre hay un remanente fiel, Amén. Como siempre ha habido. Gente fiel que está buscando a Dios, que se está acercando al Señor. Y siempre va a haber un avivamiento. Amén. La palabra del Señor siempre va a prevalecer. El cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, percibo, y aquí yo siento también que va a haber un avivamiento. Alguien dijo la otra vez que para España viene un gran avivamiento para la salvación, la restauración de las vidas y la eternidad que esperamos, porque como esta vida aquí la podemos tener muy buena, pero la otra hay que prepararnos porque el Señor viene y dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos los muertos resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados para irnos con el Señor, y Dios está juntando a su pueblo. Me gustaría, Pastor Orcael, los últimos minutos, para mí sería un placer que usted tuviera la última palabra, que se pudiera dirigir a nuestros televidentes y nuestros oyentes, les compartiera una pequeñita palabra, y también le invito a que también haga una oración a favor de nuestro país. ¿Le parece bien, Pastor? Con muchísimo gusto. Mire, Pastor, su cámara es aquella. Entonces, ahí tiene usted unos minutos para hablar a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, y también dirigirnos con una oración que será un placer para nosotros. Muchas gracias. Estimados televidentes, estimados amigos, personas preciosas que el Señor nos permite que nos vean y nos escuchen. 4 cosas yo quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes este día. 1, que Dios nos ama tal como somos. La palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, no crea, sino cree, tenga vida eterna. Y la situación que todos los seres humanos tenemos es que hemos pecado, nos hemos apartado de Dios. La Biblia dice, todos pecaron y todos tenemos ombligo, venimos de la misma fábrica, entonces no hay nadie que se escape, todos los seres humanos hemos pecado y el pecado nos ha separado de Dios. Las consecuencias del pecado son destrucción, muerte, ruina. Se han arruinado los matrimonios, las familias, los jóvenes, los ancianos. Pero hay un camino, y las Sagradas Escrituras dicen que Jesucristo es la verdad y la vida y el camino, y que nadie llega al Padre si no es por Cristo. Usted puede ser salvo creyendo en Jesucristo. Individualmente cada persona debe abrir su corazón para hacer lo que hizo el eunuco que iba en el camino hacia Candace, diciendo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que si usted confiesa a Jesucristo, será salvo. Déjeme orar por usted y luego oraremos por España. Haga esta oración conmigo, que la escuchen sus oídos. Diga conmigo, Señor Jesús, esta mañana, este momento, abro mi corazón para que entres a mi vida, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Santo Espíritu y hazme la clase de persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús,
Amén. Si usted hizo esta oración de todo corazón, sus pecados son perdonados, su nombre está escrito en el libro de la vida y usted es una nueva criatura. Oremos por España. Padre, gracias. En Guatemala llamamos a España la madre patria, por la conquista, por la relación, por el idioma. Pero hoy, desde estos estudios y desde lo más profundo de mi corazón, quiero bendecir a España, declarar que Jesucristo es el Señor de esta nación. En el norte, sur, este y oeste, Jesucristo es el Rey y Señor de esta nación. Bendice las elecciones que se van a llevar a cabo el 23. Que tú puedas guiar a los españoles para tener un gobierno digno, un gobierno que levante esta nación para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, que toda rodilla se doble delante de ti y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Bendecimos a España en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Orjael, gracias. Ha sido un placer, una alegría, una bendición que nos visite, que nos dé su tiempo, que esté aquí con nosotros. En nombre de nuestra audiencia le agradecemos este tiempo, su oración, y nunca olvidaremos que un pastor de Guatemala, en su primera visita a España, lloró por nuestro país. Muchas gracias. Amigos oyentes, esta ha sido la tertulia hasta hoy. Espero que hayamos descubierto cosas muy preciosas y muy bonitas. Uno de los ejemplos que hemos tenido es que servir a Dios es coger una escoba y preparar un templo para que otros vengan. Otro ejemplo es, cuando queremos servirles, no es esperar a otros, es dar pasos de fe, sabiendo que el Dios que nos llama es el Dios que nos provee. El otro paso es que aunque pasen los años, podemos seguir siendo renovados espiritualmente, con un corazón tierno para seguir intercediendo por nuestros países. Así que les insto, con amor les empujo, adelante, aviven el fuego del don de Dios, que es el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Gracias por estar ahí. A nuestros oyentes de Radio Solidaria, a nuestros televidentes de Televisión Solidaria. Les habló José Luis Sanz, ha sido un placer. Dios les bendiga y el lunes tendremos otra tertulia preparada con muchas dosis de cariño y mucho amor. Feliz día, Dios les bendiga.